muchos, Miliki es aquel payaso que nos saludaba por las tardes junto a sus hermanos cuando la televisión era en blanco y negro. Para otros, ese simpático abuelo que hoy nos canta canciones infantiles. Pero, ¿sabemos realmente quién es Miliki? Gaby, Fofó y Miliki inauguraron en Cuba el primer canal de televisión en castellano. En Estados Unidos trabajaron en el programa con más audiencia del mundo. Actuaron junto al legendario Buster Keaton y para personalidades como el presidente Richard Nixon. Gaby, Fofó y Miliki. Miliki acumula más de 60 premios y distinciones, entre ellos 2 Grammys latinos. Hoy en día es embajador de UNICEF. Miliki no es solamente representante de sí mismo. Yo creo que Miliki representa a una familia completa, a 3 generaciones de gente que nos han hecho la vida mucho más fácil, que han utilizado además un humor muy puro, un humor que no está basado en el cinismo ni en la ironía, sino en la pureza de los sentimientos, ¿no? Para mí Miliki, lo dije en unos premios de la televisión, es el abuelo que me hubiera gustado tener. Ha llevado el nombre de España por la inmensa mayoría de los países latinoamericanos y nos ha dado valor como país. Tienes la sensación de que dices Miliki y dices muchas cosas. Yo creo que para nuestra generación fue muy importante porque, bueno, pues crecimos con él y crecimos con unos valores y con unos valores que no solamente él lo hacía de cara a un público, sino que él mismo los mantiene, ¿no?, en su vida personal. Se merece todo mi respeto, ¿no?, y el respeto de mucha gente de nuestro país y de fuera también. Provocaron en mí una sensación de sana, de alegría y de un recuerdo muy grato. Ha evolucionado mucho la tele, ahora hay muchas cadenas en color, pero hay una cosa muy curiosa. Siempre pensábamos que cuando hubieran muchas cadenas tendríamos donde elegir cosas mejores, y al final te das cuenta que lo mejor es lo que vivimos. Acompáñanos y descubre al cómico español que junto a sus hermanos firmó un contrato de 4 meses para trabajar en Cuba y terminó aventurándose 27 años por toda América. Esta es su historia. Emilio Aragón Bermúdez, Miliki, nace el 4 de noviembre de 1929 en el seno de una familia dedicada al mundo del circo, la familia Aragón. Su abuelo, Gabriel Aragón, fue el primer artista de la saga. Estudiaba la carrera eclesiástica en Granada cuando la llegada del gran circo Furó da un giro radical a su vida. Gabriel cae locamente enamorado de Virginia, la joven amazona estrella del espectáculo. Decide colgar los hábitos y abandona el seminario. Consigue un empleo como mozo de pista y así viaja con el circo allá donde vayan. Conoció a la compañía, a todas las gentes que trabajaban y actuaban en el espectáculo. Se enamoró de aquella gente. Pero cuando Gabriel se declara a la joven Virginia, ella se lo pone difícil, ya que le contesta: yo solo me casaré con el mejor payaso de Europa. Yo supongo que llegó a serlo porque se casó con él. En aquellos días, el circo tiene tanta categoría como la ópera. Las carpas se alzan como lujosos teatros, donde los palcos son ocupados con frecuencia por los miembros de la realeza. Gabriel ya es un famoso payaso que con el nombre artístico de Pepino recorre toda Europa. Gabriel y Virginia tienen 15 hijos. Serán los 3 últimos los que formarán el trío cómico español más famoso de la primera mitad del siglo XX. Pompov, Teddy y Emig. Emig, o Emilio Aragón Furó, es el padre de Miliki. Mi padre fue un auténtico ejemplo de padre que adoraba a sus hijos, que vivía para dar consejos. Era un auténtico galán y la verdad es que era un hombre verdaderamente guapo y muy inteligente.
Pompov, Teddy y Emig son contratados en Suecia, en Roma, en París, actuando en los mejores locales. Emilio Aragón Furó, Emig, se casa con Rocío y tienen 4 hijos, los futuros Gaby, Fofó y Miliki. Y Rocío, que se convertirá en una genial bailarina de clásico español. En los años previos a la Guerra Civil, el trío Pompov, Teddy y Emig se rompe, formándose 2 grupos cómicos. Por una parte, Pompov, Teddy e hijos, y por otra, Gaby, Fofó y Miliki. Gaby tenía su personalidad como serio, como personaje un poco padre, un poco hermano mayor, un poco maestro. Fofó era un poco... O sea, Gaby era un poco Quijote y Fofó un poco Sancho Panza. Yo tuve que buscar un personaje intermedio, medio mudo. Al principio mudo total, cuando comencé, después medio mudo. Pero personaje que mientras los otros 2 están entablando su gran problemática y tratando de arreglar el mundo, pues yo me estaba quedando dormido en un rincón. El 17 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. Yo fui uno de los niños refugiados por la Cruz Roja que nos sacaron de Madrid cuando los grandes bombardeos de nuestra guerra. En Cataluña me recogió una familia, estuve con la familia Senserric viviendo unos cuantos meses. Después por fin mi familia me localizó porque andábamos todos perdidos por la causa de la guerra. Y me localizaron y ya ahí nos reunimos los hermanos y con mi hermana Rocío también. Y ahí me hicieron mi primera peluca, mi primer traje de Augusto, de cómico. Llega una denuncia anónima contra el padre y los tíos de Miliki. Son acusados de apoyar al ejército republicano durante la defensa de Madrid. Entre otras pruebas se aporta una foto en la que se dice que están cavando la tumba del fascismo, o en otras palabras, preparando trincheras para recibir a los nacionales. Sobre ellos pesan 7 penas de muerte. Comienza el juicio. Emig va desmontando las acusaciones una a una hasta que salen libres. Todas las acusaciones eran falsas. En la fotografía simplemente estaban cavando en su jardín para hacer un trastero donde guardar bultos del trabajo. Aquello fue terrible, la situación en Madrid era espantosa. En Madrid no había nada que comer, no había nada con que alimentarse, no había sanidad, no había facilidades para nada. Después de 3 años de guerra sufriendo un sitio en la ciudad, pues fue espantoso. Las casas bombardeadas, la guerra es algo terrible. El ser humano, después de una situación como aquella, yo creo que se queda hambriento de por vida. El 1 de abril de 1939 finaliza la Guerra Civil. Miliki, a sus 10 años, recorre los pueblos de España con sus hermanos en un carromato, actuando allí donde hiciera falta. Y alquilábamos en la estación de Atocha una carretilla de mano. En la carretilla poníamos el equipaje, las maletas con la ropa de actuar, poníamos un xilofón, una marimba que tocaba mi hermano Gaby, poníamos el saxofón de Gaby, la guitarra, los instrumentos, y nos íbamos a los pueblos a Cercedilla, a Colmenar, a los pueblos a hacer funciones. Y entonces, como yo era muy pequeño, mis hermanos llevaban una manta y a mí me tapaban con una manta y me llevaban a la carretilla. Por lo menos me traían ya de noche con la carretilla. En 1946, un empresario sueco, tras observarles sobre la pista, les hace una oferta de trabajo para actuar en su país. Pero el Circo Santos y Artigas, el más importante de Cuba, también se interesa por ellos. Mi padre nos había hablado muchísimo de Cuba y decidimos aceptar el contrato de Cuba y viajamos a Cuba. El 9 de noviembre de 1946,
1946, Gaby, Fofo y Miliki embarcan con un billete de tercera clase rumbo a Cuba, llevando sus instrumentos musicales envueltos en bolsas de papel. Bueno, cuando mis padres salieron de España por motivos artísticos con el maestro Federico Moreno Torroba, en la compañía de zarzuela que llevaba el nombre del maestro, en aquellos días se viajaba en barco, lógicamente, y los viajes todos eran grandes aventuras. Y la coincidencia hizo que se encontraran con otro artista también español que iba también a hacer las Américas en aquel momento, y era Emilio Aragón Bermúdez, Miliki. La Habana es un auténtico hervidero. Gentes de todas las nacionalidades llegan a su puerto. Al desembarcar, Gaby, Fofo y Miliki se hacen su primera foto publicitaria entrando en La Habana. El Circo Santos y Artigas ha preparado bien su debut. Todos esperan a los cómicos españoles y ellos no defraudan. El público no estaba acostumbrado a ver el género que nosotros interpretábamos, era novedad para ellos, y sobre todo la música que hacíamos. Entonces los cubanos, el público cubano era impresionante. Las jornadas se convierten en agotadoras. Por la mañana trabajan en la radio, por las tardes en el circo y de madrugada en el cabaret Tropicana. Son los primeros artistas que hacen radio vestidos de payasos, lo que aumenta su popularidad. Éramos muy jóvenes, entonces, y teníamos capacidad para soportar aquello, pero era un exceso de trabajo terrible. Es entonces cuando saltan a México y ruedan su primera película, El nieto del zorro. Miliki, con 19 años, debuta en el cine. ¿Hay hospital en este pueblo, señor? Hay uno nuevecito, pero no se ha estrenado todavía. Eso es. No estrenamos ropa, pero vamos a estrenar hospital. No es precisamente una superproducción, pero queda muy divertida. Después de México vinieron Venezuela, Colombia y una gira por toda Centroamérica. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, donde Miliki vive un tremendo golpe de estado. Y ahí los tres hermanos, en medio de la calle, vimos venir un autobús pequeño, nos puede sacar de Guatemala, nos puede llevar a El Salvador. Me dice el chofer, dice, acabo de llegar de allí, estoy muerto, tengo que dormir, ¿no? Conducimos nosotros y cogimos a los familiares que teníamos con nosotros, el equipaje, las cosas, y cruzamos la frontera, y cruzando la frontera la cerraron. Nos hubiéramos quedado encerrados allí por lo menos, quién sabe si 1 mes, 2 meses, 3 meses. Con 20 años, Miliki decide estudiar armonía y composición. Estando en Caracas, les llega un contrato para realizar una gira por la Baja California, pero según compran los pasajes, reciben la noticia de que se va a inaugurar la primera televisión de habla hispana del mundo en La Habana. ¿Qué deben hacer, La Habana o California? Lanzan una moneda al aire y el destino decide por ellos. Gaspar Pumarejo, locutor y empresario cántabro, ha montado la primera televisión de habla hispana, Unión Radio Televisión. Gaby, Fofo y Miliki son los primeros artistas de la historia que firman un contrato en una televisión de habla hispana. Estamos en La Habana en 1949. La primera tele que vi en mi vida no era cuadrada, era redonda. En todas partes del mundo triunfa la Liga Perfecta. Yo recuerdo que el primer anuncio que vi en televisión fue un anuncio de cigarrillos, la marca competidora gaditana, que hacían un juego con los cigarrillos que iban apareciendo y se metían dentro de la cajetilla. Nosotros vivimos, los tres hermanos, hasta inclusive fuimos vendiendo acciones de televisión por las capitales de provincia de Cuba. Pues llegábamos a Matanzas y en Matanzas, en el Parque Central, pues había colocado monitores
en el que veían el espectáculo a la pantalla y les explicaban lo que iba a ser el medio y compraban acciones, y así fuimos haciendo la cadena de televisión que después cubrió toda la isla de Cuba. Gaby, Fofó y Miliki estrenan su primer programa semanal, El Telecirco. Humanizan la figura del payaso simplificando su ropa y maquillaje, haciéndolo así menos agresivo y más cercano. Cuando hablamos de un payaso hablamos de una figura tierna, ¿no? Pero que durante un tiempo nos traslada a un mundo mucho más puro, ¿no? Y más auténtico, ¿no? El payaso representa dentro de la sociedad un personaje, un elemento, un ser que alimenta profundamente el espíritu de todos, fundamentalmente el de la infancia. Es entonces cuando Gaby, Fofó y Miliki crean Las Aventuras, auténticas telecomedias de 25 minutos de duración. No había departamento de atrezo, no había nada más que había un decorador, y donde actuábamos en los jardines del palacete de Gaspar Pumarejo, donde estaba el Canal 6 de televisión, pues estaba medio techado nada más, y resulta que estaba lloviendo en el salón, que estaba montado fuera del tejadillo, y en el jardín que estaba debajo del tejadillo no llovía. Y entonces hacíamos la salida, y donde salíamos no llovía, y cuando entrábamos al salón llovía. Y todo eso, que es lo que hicimos, adaptarlo inmediatamente a la situación y tratar de organizarlo para que fuera válido como comedia, pero que eran cosas que surgían improvisadamente. Gaby, Fofó y Miliki escriben hasta altas horas de la madrugada, teniendo muy en cuenta que su público es infantil. Uno tenía que estar haciendo abogado del diablo, por lo menos uno en guardia, para evitar que se pensara algo que pudiera perjudicar al niño. Entonces, quiero decirte, no usábamos defecto físico jamás en nuestros sketches o en nuestros programas, porque pues había niños que tenían defectos físicos. Yo recuerdo muy bien la primera vez que vi a Miliki en la televisión. En ese momento yo estaba casada, no tenía niños, pero me dije, así es como yo quiero educar a mis hijos. Educarlos en la ternura, en el humor, en la sana alegría. Es curioso porque yo tengo una imagen de Miliki como payaso, como artista, con todo lo que conlleva el circo y todo aquello que nos gustaba tanto a los niños, pero yo lo tengo englobado en mi memoria como la imagen del buen profesor. Para mí es como el gran profesor. Su capacidad para comprender y conectar con la mentalidad infantil supuso una revolución pedagógica y permitió divertir y entretener y enseñar a toda la generación de españoles que se dirigía a la democracia. En 1950, una nueva cadena, CMQ Televisión, hace aparición en la isla. Trabajarán en ella más de 9 años. La vida de un programa de televisión depende de los patrocinadores, y los patrocinadores acuden a ellos como las moscas. El principal anunciante es Refrescos Materva, un refresco muy popular en Cuba. Y entonces mi hermano cogía la Materva y decía, qué bien cae, y se veía caer la Materva al suelo. Pero si no tiene nada que ver, lo que se está diciendo es que cae bien al organismo, que cae bien al paladar. Sí, pero mira qué bonito cae, pero mira qué bien cae la Materva. Y aquellos sketches que organizábamos para vender el producto resultaron un éxito total. Se inauguran las primeras cadenas de televisión en Puerto Rico y Venezuela, y Gaby, Fofó y Miliki graban allí series de sus programas, entablando amistad con Pau Casals, Agustín de Foxá y Harpo Marx. Fue en aquellos días cuando Miliki inicia su noviazgo con la que será su eterna compañera. Yo siempre tengo una imagen de Miliki desmaquillándose en un espejo, y cuando se está quitando el maquillaje, al final aparecen dos caras. Aparece la cara de Miliki y aparece la cara de Rita, porque Miliki sin Rita no es nada. Que ha permitido que él pudiera hacer todo eso también porque había otras cosas que forman parte del engranaje, quizá, que las encontraba siempre listas. Creo que son un equipo perfecto. Bueno, yo conocí a Miliki a los 13 años. Yo era una niña y
porque él visitaba mucho la casa de una tía mía. Y ya, poquito a poco, pues lo veía, pero lo veía nada, ni le hacía caso ni nada. Pero entonces ya pasó el tiempo y como a los 16 años, 17, ellos tuvieron que salir de Cuba a Miami por un problema de contrato. Y entonces cuando ellos regresaron, él llamó a mi tía. Y se puso Rita. Y Rita, al terminar de hablar, antes de cerrar la conversación por teléfono, me dijo que nosotros nos vamos a ir hoy al cine. Y hombre, qué bien. Quedamos en el Cine América, que era un cine muy moderno en Cuba en aquel entonces. Y aquella noche fue la primera noche que fui al cine con quien ha sido después mi compañera de una vida, que es doña Rita, que es el ser más importante en toda mi vida. Al año de casados nace su primera hija, Rita Irasema, y a los 2 años nace María del Pilar. Ruedan su segundo film, 3 bárbaros en un jeep. En esta película ocurre todo lo que pueda pasar en cualquier otra, pero al revés. Acción, intriga. Gaby, Fofó y Miliki hacen de todo. De músicos, de heroicos defensores del orden, aunque un poco desordenadamente. Fundan su propio circo, el circo Gaby, Fofó y Miliki, con el que recorren con gran éxito la isla durante la temporada azucarera. Fueron varios años los que recorrimos la isla con el Gran Circo Nacional de Cuba, el Gran Circo Gaby, Fofó y Gran Circo Nacional de Cuba. Estamos en 1959. Parece que Miliki ha encontrado su lugar en el mundo. Teníamos previsto un viaje a Cuba, la primera vez que íbamos a ir a Cuba. Esto fue en el año 92, una cosa así. Y no te puedes ni imaginar, cuando llegamos allí, sentimos que era como una especie de embajador, porque fue llegar allí y parecía que no había pasado el tiempo que había pasado, que él ya no estaba allí. La revolución está cerca. Hay huelgas y piquetes por toda la isla. El ambiente es insostenible y la incertidumbre y el miedo que les marcó en la guerra civil se apodera de ellos de nuevo. En un país inestable, el público dejará de acudir a sus espectáculos y ellos se quedarán sin trabajo. Tienen que salvar a sus familias, necesitan trabajar. Solo les queda una solución: emigrar. Toda su vida se queda en Cuba. Las casas, los amigos, 14 años de éxitos y trabajo, todo se queda en La Habana. Tienen que volver a empezar de cero. Con el poco dinero que les queda, embarcan a los artistas, empleados y sus familias rumbo a Estados Unidos. Arriesgan todo su capital y presentan una semana de circo hispano en Broadway, Nueva York, en el Teatro San Juan. El público responde. Consiguen cubrir los gastos del viaje, pagan a los artistas y se quedan sin deudas y sin nada. Ahora están en un país extraño. No conocen ni su idioma ni su sentido del humor. No tienen contactos ni nadie que les pueda ofrecer trabajo. Además, son ya 17 miembros en la familia. Lo único que les preocupa es cómo darles de comer. $450, un acordeón, 2 maletas con ropa y necesidades, y mi mujer y mis 3 hijos. Y había que empezar una nueva vida. Me pareció que el mundo se me venía abajo. Miliki y sus hermanos investigan qué hacer. Contactan con un agente cubano que es muy claro con ellos.
Hay dos ciudades donde trabajar en este país, Nueva York y Chicago. En Nueva York, con un buen número cómico, podéis haceros mundialmente famosos, pero si no hay suerte, os moriréis de hambre. En Chicago nunca alcanzaréis la fama, pero comeréis todos los días. Chicago es conocida como la ciudad de las convenciones. Hay cerca de 300 convenciones diarias y todas ellas requieren un espectáculo. No se lo piensan dos veces, su próximo centro de operaciones estará en Chicago. Abandonan sus trajes de payasos clásicos, se hacen 3 fracs a medida y adaptan su trabajo para el público norteamericano. Nosotros los 3 hermanos teníamos la virtud de estar en escena actuando y nada más que nos mirábamos y sabíamos que es lo que quería el otro. En Reno toman contacto con Jimmy Durante y artistas de primera fila. Poco a poco, Estados Unidos es un país más manejable para ellos. En 1963 les contratan para hacer una gira con Buster Keaton. La estrella de las películas mudas hace muy buenas migas con ellos. Marcus Glaser, que era nuestro agente en Chicago, y me llamó por teléfono y me dijo: tengo 2 negocios. Uno, una serie de televisión en Hispanoamérica, y otro, una gira por el sur de los Estados Unidos con Buster Keaton. Es que no lo pensé ni un segundo. Le dije: la gira con Buster Keaton, como sea, no me preguntes ni condiciones. La gira con Buster Keaton y las Rockettes supone su gran despegue en Estados Unidos. Llegan las primeras críticas. Trabajan para el vicepresidente de Estados Unidos, Hubert Humphrey. Son portada de la revista de ocio de Chicago y trabajan para el presidente Richard Nixon durante las presidenciales. Solo les falta el gran salto, la televisión. Gabby, Fufu and Milik. Fue importante la llamada de la gente cuando nos comunica que Ed Sullivan se interesa en contratarnos para hacer un programa de televisión, programa que entonces tenía 60 y tantos millones de audiencia. Nos sorprendió enormemente la manera de trabajar de Norteamérica, el exceso de rectitud, el exceso de compromiso con el trabajo. El día 22 de noviembre de 1963 sucede algo que conmociona a todo el país. El presidente John Fitzgerald Kennedy es asesinado. El día que asesinaron a Kennedy, claro, yo llamé a nuestro manager y le dije: Marcus, yo supongo que el país está de luto, no va a haber espectáculo, el país está paralizado. Y me dijo: no. Tú tienes que ir y tienes que actuar. Si a ti te dicen allí que no actúes, será porque lo decidirán ellos. Ese día que vimos unos cines cerrados, otros no, unos teatros con luto, otros no, cada uno en ese país que con la libertad tal como ellos la entienden, pues unos estaban de luto por Kennedy y otros no. Gabby, Fofó y Miliki ya han recorrido la mayoría de los Estados Unidos, logrando romper el espectáculo en más de una ocasión gracias al éxito y los aplausos del público. Por fin han conquistado Norteamérica. Nuestros hijos se criaban y llevaban dentro la cultura y nuestras costumbres siempre con nosotros. En los años 60... conseguir un buen chorizo en Estados Unidos era imposible. Dice: voy a hacer chorizo, porque es que de verdad allí no había chorizo. Y conseguí un libro del siglo XIX de recetas de cómo hacer la matanza. Compró las tripas, compramos la carne, mandó a pedir a su hermana aquí pimentón.
Bueno, ya lo teníamos todo y empezó a hacer el chorizo en la cocina de la casa. Mi suegra, la pobrecita, en nuestro piso de Chicago decía, pero mira cómo me tiene la casa. Yo tenía toda la cocina llena de hojas de periódico porque tenía colgando los chorizos y goteaban en el suelo la grasa. Los chorizos eran buenísimos, por cierto. Eran muy buenos. A mediados de los 60, la vida les da un respiro. Llega un contrato para hacer televisión en Puerto Rico. Se respiran aires de bonanza y su estancia allí les permite trasladarse con frecuencia a Venezuela, donde también les llueven las ofertas. Gaby, Fofó y Miliki abandonan las actuaciones en clubs nocturnos para centrarse de nuevo en el público infantil. Crean un nuevo programa de televisión, El Show de las 5. El éxito es tal que enseguida cuentan con los sponsors más importantes del país. Fofito se incorpora al grupo. Publican discos. La familia al completo copa las portadas de las revistas y las niñas se hacen tan famosas que incluso las adolescentes del país imitan sus cortes de pelo. Miliki, desde que yo tengo uso de razón, ya existía en Venezuela, en Latinoamérica, e inclusive no solamente yo escuché a Miliki, sino que mi madre era fan de Miliki y fue muchas veces a verlo en espectáculos que presentaban en Venezuela. Eso es lo que yo recuerdo de la infancia que me contaba mi mamá. Y luego imagínate la mía, ¿no? O sea, así como ella escuchaba a los Beatles, pues yo escuchaba a Miliki. Es entonces cuando surgen las canciones que han marcado a varias generaciones. Mi barba tiene 3 pelos, La gallina turuleca, canciones que les harán perdurar en el tiempo. Y lo que más me gustaba es cuando Miliki cogía el acordeón, porque entonces quería decir que venía una canción, que era lo que a mí me gustaba, el cómo están ustedes, el rojo, amarillo y verde. La música ha sido una constante en nuestras vidas. Ha sido muy importante en nuestra trayectoria, en nuestro trabajo, en nuestra realización de nuestras personalidades. La música fue algo que nos inculcaron nuestros padres y que nosotros inculcamos a nuestros hijos. Lo que han aportado al mundo de la canción popular yo creo que es impagable, ¿no? Extensísimo. Yo he cantado las canciones en el auto de papá, por ejemplo, lo cantábamos en el coche cuando íbamos la familia y nos íbamos a lo mejor de viaje, siempre salía esa canción, ¿no? Había una vez un circo, por ejemplo, era casi una metáfora de la vida, ¿no? De la vida fantasiosa, que nos proponían, ¿no? De una vida más alegre, de una vida con optimismo, ¿no? La frase "había una vez un circo" me salía musicalmente, me salía en vals y no había manera de meterla en marcha. Yo necesitaba una marcha que le diera fuerza a lo que es el espectáculo de circo y me salía "había una vez un circo que alegraba siempre el corazón", me salía vals y nada, y por más que podían me salían 3x4, me salían 6x8 y un día bajando estábamos actuando en Mar del Plata, en el casino de Mar del Plata, y justo antes de cruzar hacia el casino en un semáforo estaba pensando en la canción y digo "había una vez", y pegué en el salpicadero y hice "un circo". Esos golpes fueron los que me hicieron entrar, encarrilaron la canción en marcha. Por fin, después de casi un mes trabajando con el tema sin poderlo terminar. La nostalgia por su tierra crece a medida que pasan los años. España aún queda lejos, pero las comidas familiares sirven a veces para acortar esa distancia con turrones, mazapanes y copas de vino llenas de añoranza. Gaby y Miliki se lanzan a una nueva aventura. Inauguran en San Juan de Puerto Rico una pastelería. Se me ocurrió montar esta tienda y le puse como nombre El Gran Baturro. Y hacíamos allí unos sándwiches cubanos maravillosos, hechos al momento,
y hacíamos pan con nuestro estilo, hacíamos la galleta cubana, pero fue una etapa en la que yo quise probar alguna experiencia comercial fuera de lo mío, de mi trabajo, y a la larga no fue nada positiva, porque lo mío es lo que me ha dado resultados siempre. Tanto en Puerto Rico como en Venezuela les otorgan importantísimos premios. Sus carreras son un éxito, pero algo les falta. Llevan demasiado tiempo fuera de casa. Nosotros nos identificamos y nos enamoramos de Hispanoamérica, de Puerto Rico, de Venezuela, de Colombia, de Cuba. Pero siempre estaba el gusanillo de cuándo volveríamos a España, porque salimos para cumplir un contrato de 4 meses y llevábamos 17 o 18 años en América. Al final de la década de los 60 hicimos un viaje, el primer viaje que pudimos hacer, mi señora y yo, Rita, a España. Aprovechamos para visitar Andalucía y ya empezó el gusanillo a dar vueltas. Y en esas estábamos cuando llegó la oferta de Buenos Aires para actuar en Canal 13 de Buenos Aires. En 1970 aterrizan en Argentina, conocida entonces como el granero del mundo. Miliki, Rita y sus hijos se instalan en un piso cerca de la avenida 9 de Julio. Canal 13 organiza una enorme campaña de prensa para recibir a los payasos españoles. Una vez más, se adaptan al nuevo país. Ha habido que readaptar no solamente las canciones y los sketches, porque hay palabras malsonantes en castellano que a nosotros no significan otra cosa, pero que allí tienen otros significados. Y lógicamente pues teníamos que readaptar los sketches. Pero fuimos muy conscientes de ello y lo hacíamos con tranquilidad, con paciencia, y nos funcionaba todo muy bien. Nos hacíamos entender perfectamente. Muchas veces imponíamos frases, imponíamos dichos y fórmulas de comedia, pero nos funcionaba muy bien. ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver, alumnos, ¿qué animal es este? El mercado se inunda con productos de Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Libros, muñecos, perfumes, pastillas de jabón, perchas, sábanas, cortinas, toallas, juegos, chicles, pipas, puzzles. Tienen incluso su propia colección de cómics. Niños, en la Argentina se comen muchas cosas ricas, pero como superviera Wilson, ninguna. ¡Siempre lista! No, cosa rica. Y por fin llega Había una vez un circo, la película. El estreno fue que Hollywood se quedó pequeño en cuanto a grandeza, en cuanto a importancia. Nosotros estábamos en la avenida 9 de Julio concentrados con una caravana de coches antiguos, coches de principios del siglo XX y algunos del siglo XIX, del final del XIX, artistas de circo vestidos. La entrada, la llegada a la puerta del cine fue apoteósico. La calle estaba invadida completamente, la policía abriendo paso. Fue un estreno multitudinario y inolvidable para nosotros. Y llegaron a llevarse botones de mi ropa de trabajo y del público. Fue algo impresionante. La niña está durmiendo allá abajo. Sí, la niña está durmiendo allá abajo. Abajo, claro. Entonces, ¿a qué nos obliga el absurdo? A buscarla arriba. Arriba, claro. ¿A qué nos obliga la lógica? A buscarla abajo. Entonces, marchemos por ese corredor hacia abajo. ¡Vamos hacia abajo! Publican un disco que se convierte en el disco infantil más vendido de la historia del país.
¿Y qué vamos a decir de lo que ha representado las canciones infantiles que hoy en día todavía se cantan en Argentina, en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en todos aquellos países, y aquí en España, por supuesto? No había competencia en espectáculos más o menos análogos, ¿no? No se podía luchar contra eso. Evidentemente el tiempo hace su trabajo y ocasiona lo que ocasiona en todos los órdenes de la vida, pero de cualquier manera, mientras eso estuvo en su apogeo, pues no había otro espectáculo que pudiera suplir a Gaby, Fofó y Miliki. En 1972 ruedan una segunda película en Argentina, Los Padrinos, que aumenta aún más su popularidad. ¡Qué susto que nos has dado! Siempre que estás en televisión y está el programa en auge, es imposible tener privacidad. Era muy difícil comer fuera y hacer vida por la ciudad porque era imposible. El autógrafo, el cariño del público era tal que era... Pero eso no nos pasa a nosotros, eso le pasa a todo el que está viviendo un momento de popularidad en su vida artística. Tras 2 años en Argentina, reciben una curiosa invitación. La Embajada de España celebra el Día de la Hispanidad. A la recepción acude el ministro de Trabajo, que les pregunta qué desean de España. A lo que Fofó responde: ¿no es usted el ministro de Trabajo? Pues eso queremos, trabajo. Todo fue una broma porque ya se habían iniciado contactos con Televisión Española, porque se había interesado, curiosamente, por primera vez en toda nuestra trayectoria de América, en ese momento, la repercusión de Argentina, Televisión se interesó por nuestro trabajo para contratarnos. Tras 27 años, Gaby, Fofó, Miliki y Fofito son ídolos en América. Sus fans se cuentan por millones. Las grandes estrellas americanas pasan por sus espectáculos. Pero hay un problema. En España ya nadie se acuerda de ellos. ¿Cómo están ustedes? Porque siendo un niño en la casa donde yo nací, en el cuarto donde yo jugaba, cuando solamente había la primera cadena y el UHF, había una televisión y yo asistí al primer programa, la primera emisión del programa de Había una vez un circo, y me quedé flipado porque entró en la habitación donde yo jugaba, entró el circo. Pues mis recuerdos de Miliki son, por supuesto, de cuando era pequeño, cuando era niño, y yo creo que son los primeros recuerdos que tengo yo de un payaso. Y supongo que esto se me quedaría a mí en algún lugar de mi cuerpo, cuando siempre he querido ser actor y dedicarme a esto, que no lo relacionaba yo mucho con ser payaso, que al final yo también he terminado siendo payaso. Pero yo creo que todo el país, la referencia que tenía de conocer el clown y de conocer el mundo de los payasos era a través de los payasos de la tele y de Miliki, ¿no? Yo tendría 7 o 8 añillos cuando llegaron esta familia maravillosa de los payasos a España, ¿no? Y recuerdo una cosa curiosa, y era que nos quedamos todos pegados naturalmente a la televisión en aquella época, pero no solamente los niños. Yo recuerdo los abuelos, ¿no? Y me acuerdo concretamente de un pueblo donde yo pasaba los veranos en aquella época, que era Carratraca, un pueblo de la provincia de Málaga, donde los abuelos se reunían en el bar a ver a los payasos, les encantaba, les aportaba algo, les daba buen humor, les alegraba la vida. Los Aragón regresan a España con una gran sensación de incertidumbre. ¿Cómo será la reacción del público español? Lo hacen con una serie, Los Payasos, que comienza a emitirse en el verano de 1973 en un horario poco favorable, las 3:30 de la tarde. Bueno, la verdad que yo considero que Miliki y los payasos de la tele, fueron todo un fenómeno sociológico en los años 70. Enseguida se empezaron a abrir las puertas, enseguida vieron nuestra manera de hacer y nuestra manera profesional de trabajar,
y se nos abrieron todas las puertas de la casa y la verdad es que trabajamos aquellos primeros tiempos de televisión española son inolvidables para nosotros y no hemos olvidado a ninguno de todos nuestros compañeros de aquella época. Haz baúl, porque no eran maletas, eran baúles. Haz baúl, vete 2 años aquí, vete 2 años al otro lado. Y entonces era mucho. Ya llegó un momento que yo no sabía dónde estaba. Me adaptaba, eso sí, me adaptaba mucho a todos los países. En la Argentina, en Puerto Rico vivimos mucho, Venezuela, y yo lo llevé bien. Pero ya después llegó un momento que le dije, no, llegamos aquí a España y le dije, yo de aquí ya no hago un baúl más. Y aquí nos quedamos. Vamos a recibir con mucha alegría, con un aplauso bien fuerte, todo el aplaudir, a Fofó, Miliki y Fofito. ¡Venga ya! La audiencia responde y el contrato con Televisión Española se renueva. Los nervios se disipan. Para el público no está claro si son cubanos o argentinos o españoles. Simplemente son los payasos de la tele. El ¿Cómo están ustedes? Surgió en Cuba porque nosotros observamos que cuando al niño se le hablaba en serio, cuando una madre le hablaba a su hijo en serio porque no quería que hiciera algo que mal, le decía, usted se está quieto ahí, usted no se mueve, usted tiene que obedecer a su madre, le decían las madres cubanas. Y sin embargo, cuando le hablaban normal, le hablaban de tú, de todo el resto. Entonces nosotros, el usted, aquel, dijimos, qué importancia tiene el niño, ¿por qué no vamos a decir, a saludarles con cómo están ustedes? Y es que el cómo están ustedes y el bien era un sonido especial que ha funcionado en todos los países donde hemos actuado. En todos ha quedado la frase. Reciben premios y el reconocimiento del público. El diario Universal titula Los payasos, un acierto. Cabe pensar que este trío de payasos ha comprendido como nadie la esencia y cualidad de la televisión. Es un trabajo de honradez total. El público acude en masa a verles a los pabellones deportivos y teatros. Aparecen versiones pirata de sus discos y la sorprendente noticia de que en la BBC están emitiendo un programa sospechosamente parecido al suyo. A los payasos no les molesta que les copien, están creando escuela. Es un orgullo. Aquella larguísima espera por volver a España ha merecido la pena, pero 3 años después de regresar, la vida les da otro durísimo golpe. Fofó fallece en Madrid el 22 de junio de 1976. Más de 25.000 personas acuden al entierro. Toda la profesión le rinde homenaje. Se levantan 3 estatuas en su honor y dan su nombre a calles y parques. Nunca antes un payaso había recibido tanto reconocimiento y cariño por parte del pueblo. Es un momento trágico, es un momento duro, un momento impresionante porque hay que calibrar nuestro momento artístico en España cuando mi hermano Fofó desaparece. Fue un trauma en el país entero. Se movilizó medio Madrid para ir al entierro, aquello era tremendo. Para nosotros pues fue un golpe inesperado, absolutamente inesperado. Yo en cuestión de 5 o 6 semanas se me cubrió la cabeza de canas. Siendo joven, no tardé nada en tener el pelo blanco. La situación era tremenda. Éramos 3 hermanos muy unidos, muy identificados. Habíamos hecho una vida siempre juntos, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de responsabilidad. Ahí estábamos siempre juntos.
Habíamos hecho una especie de clan de la familia. Nos ayudábamos mutuamente mucho. Y claro, se nos iba una tercera parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de nuestro ser, de todo. Era una tercera parte y en un momento tremendo. Gaby, Miliki y Fofito deciden seguir adelante. Pronto habrá nuevas incorporaciones. Emilio Aragón como Miliquito primero y Rodolfo Aragón como Rodi después. Aquellos que no lo conocen, su mamá se las cuentan, porque toda España conoce y toda Hispanoamérica conoce la historia de los programas de televisión de los payasos. Para empezar, aquello era mucho más que un programa de televisión, era una actividad extraescolar impagable. Yo recuerdo nítidamente a Miliki, aquel payaso pícaro, ingenioso, bueno, que hacía algo que a mí particularmente me fascinaba. Y es que jugaba con las palabras. Tú sabes que yo padezco de hidrofobia, no puedo estar encerrado en ningún sitio. hidrofobia, claustrofobia. Sí. Está ahí. ¡Eso es una falta de educación! ¡Una falta de estaciones! Hacer reír a los niños, encontrar una manera de educarlos. Educarlos en general, enseñarles la música. El hecho de acercar el circo a los niños de esa manera, tan cerca de nuestras casas y a través de la música, eso me parece, me causa muchísima admiración, porque todo lo que tenga que ver con la infancia y con enseñar a los niños y con darles, sobre todo música y afecto, me parece importantísimo. Parece que la educación está solamente en aquellos libros de matemáticas o de lengua o de ciencias naturales, y yo creo que la educación también está en saber divertirse a través de la música, aprender. En fin, yo creo que todo eso Miliki lo ha conseguido hacer tan bien que hay momentos en que casi ni siquiera te acuerdas. Finalmente, en 1984, Miliki toma nuevos rumbos. Gaby continuará trabajando con sus hijos, los Gavitos. Fofito y Rodi impulsarán sus carreras con éxito. Y Miliki. A los 55 años, Miliki recorre las principales capitales del mundo en busca de espectáculos para ofrecerle al público español. Produce musicales para adultos sin olvidar nunca el mundo del niño. Junto con Rita Irasema, trabaja durante 12 años tanto en directos como en televisión. ¡Qué maravilla! El 10 de enero de 1995, Gabriel Aragón, Gaby, fallece a los 72 años de edad. Llevaba un cúmulo de bondad dentro, una humanidad especial, un talento especial, era un gran dibujante y un magnífico pintor, un músico excelente. Yo no he escuchado un saxo soprano en ninguna parte del mundo, ni en ninguna grabación, ni siquiera la de los grandes de los Estados Unidos, con el sonido humano que le sacaba a ese instrumento mi hermano Gaby. Un hermano mayor, medio padre, un hermano que se hacía querer, que se hacía adorar, y un ser humano excepcional. Charlie Rivers me dijo: cuando os he visto en televisión y os he visto actuar, tu hermano Gaby es el cara blanca que yo hubiera querido para mí. El hombre que te ponía el chiste en la boca para que tú abrieras la boca y el público riera. Ya nunca nada fue igual, pero la vida tiene algo genial, que es ese nuevo horizonte que se presenta todos los días. Miliki publica un libro autobiográfico, Recuerdos, y tras él pone en pie su proyecto más ambicioso, el Circo del Arte, con el que recorre España durante 3 años tratando de reconciliar dos mundos muy alejados, el circo y la cultura. Miliki quiere así devolverle al circo la categoría y la dignidad que tenía cuando él era pequeño.
Una vez que uno se ha hecho adulto, admira mucho la coherencia, ¿no? Admira mucho el compromiso con su trabajo, admira mucho el valor que uno le da a su trabajo y lo que uno considera creación. ¿Cómo ha sostenido durante el tiempo su imagen, cuidándola hasta extremos que jamás nadie ha vuelto a repetir? Porque todo artista tiene un mal momento. Miliki no. Aquí hay dos valores que para mí son maravillosos. El uno es la figura del niño, respetarla tanto como para dedicarle toda tu vida y que toda tu creación artística, tu imaginación o tu deseo de artista pase para que sea para esos niños. Muchas cosas han cambiado desde que Maite es directora. Enhorabuena, hijo, enhorabuena. Y luego, cuando uno ya es adulto, ya te digo, mirar hacia atrás y ves que Miliki lleva toda la vida dedicado a los niños. Sino cómo es capaz de conservar las distintas generaciones de niños, hasta el punto que hace años él hablaba de sus niños de 30 años, ahora habla de sus niños de 40 y pronto, Dios quiera que esté con nosotros muchos años, hablará de sus niños de 50. Nosotros habíamos soñado desde niños, los tres hermanos, habíamos soñado nuestros éxitos. Habíamos imaginado los viajes, habíamos vivido de niños los locales donde íbamos a actuar, nos contábamos lo que íbamos a hacer, qué comedia íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, cómo nos íbamos a vestir, cómo iríamos maquillados, qué diría el público, qué diría la crítica. Todas esas cosas nos las contábamos ya de niños. Fue una vida intensa de tres hermanos muy unidos en la profesión. Fíjate que la época de Miliki, ¿no?, y todos sus hermanos no pertenecen a mi generación, ¿no? Yo creo que mi familia, mis hermanos sobre todo, que son mayores que yo, han sabido inculcarme, ¿no?, pues bueno, toda la alegría y todo ese buen humor que tenían todos sus hermanos y sobre todo Miliki, ¿no? Por supuesto yo jugaba, ¿no?, sin conocerlo jugaba, ¿no?, y cantaba sus canciones, ¿no?, pues jugando con mis compañeros de la calle. Y eso ya te indica, ¿no?, que han estado trabajando pues bueno, pues para la educación del niño, ¿no?, sobre todo por el entretenimiento durante muchísimos años. Lo más bonito fue cuando vine aquí a Pamplona, estuve visitándole y mis hijos también disfrutaban con lo que él hacía, ¿no? Entonces, para mí fue la sorpresa que los gustos no cambian, el trabajo bien hecho se mantiene durante muchos años. Luego además es cabeza de una saga importante en el mundo del entretenimiento, que ha hecho cosas muy distintas, que sabemos que ha dado muchas vueltas al mundo, que unas veces las ha pasado bien y otras ha tenido que salir por piernas casi, y que ha innovado y han renovado lo que es el espectáculo del divertimiento en España, ¿no? La posibilidad de tener un maestro y una historia viva del mundo del espectáculo como es él al lado, no puedes desaprovecharla. Para mí ha sido el rodaje al lado de Miliki de estos últimos meses como si hubiera hecho un curso apretadísimo y extraordinario de historia del arte, historia del mundo del espectáculo, historia del show business, pero por encima de todo, y me emociona al decir eso, de generosidad, de compañerismo, de entrega, de disciplina. Creo que estoy absolutamente satisfecho y si volvieran a hacer, creo que volvería a ser Miliki, volvería a ser payaso, volvería a tratar de hacer todo lo que hice en mi vida, todos esos viajes, todos esos buenos y malos momentos, todos esas nuevas experiencias vividas en la profesión y fuera de ella,
todo lo volvería a hacer, pero con una sola, agregándole solamente el tratar de hacerlo mejor.